Ok, y el juez debe ser visto entonces como un historiador. ¿Sí? Para el juez, en esa historia que va a plasmar en la sentencia, debe indicar las condiciones de modo, lugar y tiempo y, de acuerdo con la actividad alegatoria de usted, que se va a complementar con la actividad probatoria, generar esa sentencia, esa expresión por naturaleza de la jurisdicción. Ok, continuamos acá recibiendo nuestros compañeros. También tengo a veces problemitas con el internet. Y veamos un poco el tema número 3, que corresponde a la admisión de la demanda y el ejercicio de la potestad saneadora del juez de sustanciación, mediación y ejecución, el cual pues comienza así. Tomamos acá las ideas del doctor César Carballo Mena, indicando pues que es la potestad que debe entenderse por esa facultad saneadora del juez de sustanciación, mediación y ejecución. Y él dice pues que es una potestad correctora del juez tendiente a garantizar que el nivel de demanda satisfaga plenamente los requisitos exigidos por la ley, artículo 123, enervando los vicios que pudieran comprometer el desenvolvimiento del proceso. Así pues, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece dos oportunidades en las cuales el juez de sustanciación y ejecución puede ejercer esta facultad saneadora. Y entonces tenemos el que se conoce el primer despacho saneador. El doctor Carballo Mena indica, lo denomina como el despacho saneador de inicio o despacho saneador de apertura, que es el que dispone el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entendido ese, pues, como el acto, el primer acto de depuración procesal. Este quiere decir que recibida la demanda, pues el juez de sustanciación, mediación y ejecución debe escrutar el libelo, estudiar el libelo de demanda y dentro de los 2 días siguientes a su recibo, pues verificar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 123 que anteriormente estudiamos. Los primeros 5 numerales correspondientes a una demanda normal, digamos, y 5 numerales más si se trata de una demanda de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Pues así es, el tribunal, si observa o detecta que no se cumple alguno de esos requisitos de admisibilidad, debe ordenar al solicitante o al demandante con una notificación apercibida de un plazo perentorio a que realice las correcciones u omisiones encontradas en el nivel de demanda. Este correctivo lo ejerce el juez de oficio, ordena la notificación de la parte actora para que éste subsane. ¿Qué nos dice el artículo 124? Pues que en esos 2 días a que el juez le da por recibido el nivel de demanda. Ok, aquí está el nivel de demanda, tienen 2 días para estudiar. Mira, yo detecto que usted no colocó la dirección del domicilio del demandado para practicar la notificación. Este domicilio es el domicilio que entendemos como el asiento principal de los negocios o es pues el señalamiento de el domicilio procesal,
que dispone el artículo 174. Como de ver, este domicilio es únicamente los efectos de las notificaciones a que se refiere el artículo 126 para notificar a la y no se domicilio asiento principal de los negocios, algo pues que se quiera también que confluya esos domicilios. Pero se las dejo así, les comparto esa duda para que ustedes puedan pensar al respecto. Acá nos dice, tenemos la mano levantada de Joseph Parejo. Cuéntame, Joseph, te escuchamos. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Si la parte no hace la corrección pertinente, luego habría una especie de sanción para la parte promovente, es decir, luego se le establecería como una sanción de un plazo para luego volver a intentar la demanda o nada al respecto. Exacto. Muy pertinente tu pregunta. Ok, se le hace el llamado a la parte para que realice la corrección. Apercibido de perención. Entonces, wow, y ahí incluso nos hablan de una perención. Se le ordena a subsanar mediante una notificación para que la parte actora subsane. Mira, ¿dónde quieres notificar al demandante? Apercibido de perención. Si no subsana, la demanda simplemente se declara inadmisible. ¿Cómo está? Porque no subsanó. Si no subsana, si subsana y no subsana adecuadamente, es decir, mire, ¿dónde lo vamos a notificar? Digamos, porque el objeto de la demanda son las prestaciones sociales. Bueno, pero es que yo no te estoy preguntando eso, usted es el juez. Yo no te estoy preguntando eso. Inadmisible la demanda. Entonces, ahí hay una sanción, está apercibido de perención la parte actora que no se, que bien porque no subsane adecuadamente o que subsane insuficientemente o que no subsane. Se declara pues simplemente inadmisible. Contra esto pues se debe dar apelación como causa gravamen irreparable, apelación en ambos efectos y es lo que nos dispone pues el artículo 124 en su primera parte. También puede pasar que la demanda es contraria a la ley. La demanda es contraria a las buenas costumbres. Y el juez la declare inmediatamente inadmisible. ¿Qué ocurre? El mismo efecto. Puede apelar, ir al juzgado superior, a ver qué le dice el juzgado superior, garantizar ese doble grado de jurisdicción, y ya ir al superior, se ordena admitir o igualmente declarar inadmisible. Y nuevamente intentar la demanda. Ahí les voy a dejar acá una sentencia para que ustedes la lean, que por razones de tiempo no me da pues, el suficiente tiempo el Zoom y el tiempo que nos ha sido asignado para explicárselas detalladamente, pero se las dejo acá con colores y demás, para que ustedes puedan observar las diferencias que hay con ese llamamiento de perención, a que hace alusión la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pero poniendo esto bien práctico, fijemos cómo los juzgados de sustanciación, mediación y ejecución ejercen ese despacho saneado. Aquí tenemos un auto o la imagen de un auto donde el tribunal le dice, vista la demanda, sus recaudos interpuestos por fulano y tal. Se observa que no se llena el requisito previsto en el numeral tercero del artículo 123, que se trata, bueno, aquí usted está reclamando prestaciones sociales, cómo hizo el cálculo en este ejemplo, por lo cual se le ordena que corrija el libelo dentro del lapso de 2 días hábiles siguiente a la fecha de su notificación, a fin que a que tal fin se le practique, y si usted no subsana, se declarará inadmisible la demanda. Ha percibido de perención, de acuerdo, si no subsana de manera oportuna. Y si subsana de manera inoportuna, se declara pues igualmente inadmisible. Entonces, eso debe ser ordenado mediante una boleta de notificación, lo que realmente fue bastante criticado en su momento, porque decían, bueno, pero si la parte está derecha, si nada más es el único
tiene ese diálogo juez-tribunal, demandante-tribunal, ¿cierto? Y son plazos tan cortos inmediatamente, todo el mundo está pendiente si la admitieron su demanda o no. Entonces, ¿por qué me va a ordenar a notificar? Bueno, ahí quiso ser el legislador bastante garantista de notificar a la parte actora para la práctica de ese despacho saneador. Cuestión bien curiosa, porque si no indica su propio domicilio procesal, o dónde lo pueden notificar a él, dónde lo notificaría el tribunal. ¿Mm? Curioso, ¿no? Si el despacho saneador va referido, mira, ¿y dónde te voy a notificar a ti? Me faltó dónde notificar. Pero bueno, a tal efecto les recomiendo la lectura de la sentencia 380 del 24 de marzo de 2009. Acá tienen el enlace y acá también se las resumo para que se entienda un poco esa expresión de perención a la cual hace alusión la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cómo se interpretó tanto por juzgados superiores del trabajo como por la Sala de Casación Social. Y cuando la consecuencia jurídica es la inadmisibilidad. Esto pues porque se creó mucha confusión al entrar en vigencia la ley cuando se expresaba esa expresión bajo apercibimiento de perención. Por lo que pareciera que si no subsanó o subsanó insuficientemente, no podía volver a intentar la demanda pasado como fuera 90 días. Y nos parecía injusto, bueno, pero si está derecho, el demandado nunca se le causó un gravamen, nunca se le notificó porque va a esperar 90 días. Y todavía en ese entonces no estaba en vigencia el decreto LO-T que extendió el lapso de prescripción de las acciones laborales. Y en el caso, pues, para esa época todavía está en vigencia el artículo 61 de la ley de 1991, ley de 1997, con reforma de 1997. La ley orgánica del trabajo que disponía, pues, de un año para la prescripción de las acciones laborales. Entonces, bueno, acá les dejo esas máximas y se estableció que se puede interponer la demanda inmediatamente si la parte no subsanó adecuadamente o si el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución pues declara inadmisible la demanda por no llenar los requisitos del artículo 123, no subsanó dentro del lapso de 2 días siguientes a su notificación, o hubo un acto de procedimiento que sí, me doy por notificado al despacho saneador, digamos, bueno, desde ahí cuenta eso día de despacho. Y pasado el tercer día de despacho, confundido este señor, creyendo que se estaba hablando del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, fue a subsanar el tercer día, ¿no? Y el tercer día le clava en auto el tribunal indicándole inadmisible la demanda. Inmediatamente puede presentar su demanda. Entonces, la notificación también advierte sobre la prescripción, pues, y se debe dejar transcurrir ese lapso completamente como lo han indicado los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución acertadamente, por lo menos acá en el área metropolitana de Caracas. Por eso también les dejo acá una boleta de notificación para que ustedes observen cómo se representa lo que estoy explicando en la práctica, pues, y estas son las boletas. Que dicen, pues, de conformidad por la sentencia número tal del Tribunal Supremo de Justicia, te dicen cuál es el error o la omisión que encontraron o delataron en el video. Sí. Esta notificación debe ser certificada por el secretario, eso lo vamos a ver en el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y como se lo acabo de indicar, pues en el caso de que la parte actora se dé por notificado, se cumplen los mismos requisitos pues que vamos a ver más adelante en el 1.3 referido a la notificación personal y directa, pues que no hay necesidad de certificar, porque ya usted se está dando por notificado. Bueno, hablando de esa suficiencia o insuficiencia de la subsanación,
como ya lo acabamos de indicar, si el actor subsana insuficientemente, la declaratoria será la inadmisibilidad de la demanda. Y en el caso de que se cumpla con lo requerido por el juez de sustanciación de ejecución, pues se admite la demanda. Entonces, respondiendo la pregunta que nos hace el compañero, la sanción es de inadmisibilidad. Pues, dispuesta ese segundo despacho saneador, ya lo vamos a ver más adelante, pero acá ya hemos explicado un poco esto sobre lo que dispone el artículo 124 y veamos un auto de admisión de la demanda. Ya está, espero que se vea, lo puedan evidenciar, si no en el que está en módulo 7 o el que pasó nuestro compañero Carlos, pues así se admiten las demandas en los juicios laborales. Es vista la anterior demanda, este juzgado de sustanciación mediante de ejecución, declara la admisión de la demanda, ordena notificar para que concurra este tribunal al 10º día de despacho la certificación que se deje en autos de la práctica de la notificación. Entonces comenzamos a comparar un poco esos postulados laborales, por así decirlo, con el procedimiento civil ordinario que ustedes también manejan. Y si ustedes buscan dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si existe la reforma a la demanda, no la van a ver. No la van a ver. No la van a ver, no existe. No dispone expresamente la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el tema de la reforma a la demanda. En ese sentido, de acuerdo al principio pues, de rectoría del juez en el proceso, el principio de analogía, principios que vimos en la clase pasada asíncrona, pues de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pueden utilizar institutos procesales previstos en otras leyes. Así pues, el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil dispone lo que responde a la reforma de la demanda por una sola oportunidad. Acá, pues, obviamente tiene que ser antes de que se instale la audiencia preliminar, porque ya es cuando se reúnen las partes y confluye parte actora y parte demandada. Dice el Código de Procedimiento Civil que es antes de que el demandado dé contestación a la demanda, y en este caso vendría siendo la aplicación más favorable, es antes que se produzca la audiencia preliminar, y en ese caso tiene que darse nuevamente los 10 días para la comparecencia. No es que usted va a reformar la demanda al 9º día de la que conste en auto la notificación, ¿no? Lo van a volver a notificar y van a volver a hacer esos 10 días de comparecencia. ¿Eso qué es? Para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva. Está dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo previsto la reconvención en el procedimiento laboral venezolano. No. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo nada indica sobre la reconvención en materia laboral. La dejaron por fuera. Entonces, aquí nacieron las opiniones y fueron muy diversas sobre esta figura procesal. Hay quienes sostienen que la misma debe ser admisible, hay quienes sostienen que no debe ser admisible, que las disposiciones previstas en el artículo 365 al 369 del Código de Procedimiento Civil respecto a la reconvención no serían aplicables al procedimiento laboral, que irían en contra del espíritu de los principios de esta ley. Ya saben bien ustedes que si vas a utilizar institutos de otras leyes o procedimiento civil, marítimo, que sea, pues, tiene que ser aplicable
a nuestro procedimiento laboral y que no contraríe sus principios. Entonces, hay quienes sostienen que no tiene cabida. Hay quienes sostienen que tiene cabida, que sí puede ser perfectamente aplicable la reconvención y que se establezca un procedimiento supletorio, pero a la final la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, cuando sus sentencias eran vinculantes, pues estableció que en sentencia 1530 del 15 de octubre del año 2009 y en sentencia 1221 del 21 de julio del año 2009, pues que la reconvención en materia laboral no tenía cabida en subvención a los principios que inspiran la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Acá pues le dejo un poco la máxima de la Sala de Casación Social, por lo cual opina que no es posible la reconvención en materia laboral, pues, y que en este caso, por lo especial de este derecho, opera lo que es la compensación, pues, que puede estar prevista que está prevista en el artículo 154 del decreto ley LO-TTT, y antes fue prevista en el 165, la Ley Orgánica del Trabajo en 1997. Entonces, veamos un poco ya, tenemos admitida nuestra demanda. Bien porque se ejerció despacho saneador, bien porque no hubo necesidad de dictar despacho saneador porque el juez consideró la demanda completamente admisible. A tal efecto, veamos pues el tema 4, que habla pues sobre la notificación del demandado. Y pues la notificación personal, por correo certificado, notario público o medios electrónicos. Históricamente, en el derecho procesal laboral venezolano siempre se establecieron notificaciones más flexibles, menos engorrosas que esa notificación civil tan difícil, tan protocolar, tan ritual, que pues en tiempos pasados se libraba pues la citación personal, compulsando el nivel de demanda, que las hojas debían estar completamente blanquitas, la copia debía estar pura, debidamente sellada, certificada por el secretario, no solo certificada, sino también con el auto que acordaba compulsar la demanda y también un auto que nada más firmaba el secretario que se llamaba la orden de comparecencia. Casi que había que llevarle el nivel de demanda al juez del trabajo, al cura en Santa Capilla. Bueno, aquí tengo las copias ciudadano, del que me dio el ciudadano juez para que salga el padre y le eche entonces y le dé entonces plena ritualismo a ese nivel de demanda y usted pueda ya luego con la bendición del párroco de Santa Capilla usted pudiese ir a notificar a la demanda. Bueno, en el derecho procesal del trabajo se implementaron notificaciones más flexibles, más sencillas y eficientes. Existía la notificación con testigo prevista en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, la citación por carteles prevista en el artículo 52 de la Ley del Trabajo 1990, con reforma en 1997, pues, y que fue la norma sustantiva que más o menos se tomó, y la notificación por cartel, y en definitiva se tomó como precedente la notificación del amparo constitucional. Y así pues, la notificación prevista en el artículo 126 es el emplazamiento a la demanda que dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Hoy es una realidad, es posible, es válida, es legal, y realice ese llamamiento
de la parte demandada con la simple notificación dejada en su receptoría de correspondencia o donde la secretaria, sin mayores ritualismos y con unos simples requisitos. Entonces, ¿qué es la notificación a la demanda? ¿Qué es el emplazamiento a la demanda? A mí me encanta la definición que da Eduardo Coturi a esto, indicando que el emplazamiento es el llamamiento a plazo hecho por un juez citando a una persona para que comparezca a un proceso o a una instancia a manifestar su defensa o a cumplir lo que se le manda. Esto es lo que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo adopta mediante notificación para el demandado. Así suelen actuar los juzgados de sustanciación, mediación y ejecución acertadamente en el área metropolitana de Caracas para hacer comparecer a la empresa fulana de tal en la persona de cualquiera de sus representantes legales o su apoderado que ha quedado debidamente notificado. Al 10º día siguiente que conste la notificación en auto, usted debe comparecer a la Avenida Urdaneta, al Centro Financiero Latino, a acudir a la audiencia preliminar. En este caso, tomé un ejemplo, pues, donde salen 2 días el término de la distancia, porque era una demandada, pues, que no estaba en la zona metropolitana de Caracas, y en ese sentido, pues, nace el término, la distancia que dispone el Tribunal Supremo de Justicia. Pero si el domicilio es aquí en Caracas, pues no habrá que dar ningún término de la distancia. ¿Cuáles son las características de la notificación? Pues bien, la notificación, primero que todo, es un acto procesal. Se realiza en el procedimiento. Deja constancia en el expediente. Es un acto que pone conocimiento a las partes para la comparecencia de un acto, de una audiencia, de su incumbencia. Es un acto que emplaza, que llama y garantiza el derecho a la defensa. Es única, y vimos ese principio de notificación única, que no es absoluto, pero hicimos mención en la clase pasada, porque pone a las partes a derechos para todos los actos subsiguientes del juicio. Es necesaria porque es un requisito de validez para el juicio. Un juicio que usted lo juzgue en ausencia, no siendo notificado, completamente nulo. Es inconstitucional. Entonces, es necesaria. Debe ser escrita y documentada. Por esa razón, el alguacil debe consignar, debe decir con quién se entrevistó, las características físicas, si puedo pedir la cédula mucho mejor, dónde se dirigió, cuál es la dirección, cómo lo recibieron, todas las condiciones de modo, tiempo y lugar en los cuales practicó la notificación. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, pues pone a derecho a las partes, determina la prevención, colocando al primer órgano jurisdiccional, al primer tribunal que notificó, competente a los demás para el conocimiento de causas que sean, pues, comunes. Interrumpe la prescripción de las acciones, un acto donde usted le dice al demandado, compadre, usted me debe, ¿sabe? Si estaba corriendo la prescripción, entonces es un acto interruptivo, por consecuencia inicia nuevamente ese acto, ese plazo fatal. Obliga a la comparecencia de las partes a los actos, pues, y también tenemos acá las formas de notificación, que de acuerdo con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el artículo 126, se dispone de la notificación por cartel, notificación cartelaria, que es ese cartelito, vamos a apurarnos, cartelito de notificación o boleta de notificación, donde usted pues se le hace saber de la demanda, se practica de manera personal y directa, donde pues se da por notificado
también usted personal y directamente, no habría necesidad entonces allí de dejar constancia o la certificación en actas de cumplir las formalidades. La notificación electrónica debe cumplir pues con la regulación de la ley de mensajes de texto y firmas electrónicas aplicables a nuestro procedimiento. La notificación también, de acuerdo con el artículo 126, puede ser practicada por el propio demandante con un notario público, es decir, usted le solicita las boletas al Tribunal del Trabajo, se dirige a una notaría y se lleva a su funcionario de la notaría y deja constancia de la notificación y la vuelve a consignar entonces por ante la URD. También existe la notificación por correo certificado prevista en el artículo 127. En el artículo 127 están las normas. Les dejo unas sentencias respecto a las notificaciones, incluso subrayaditas para que puedan ver. Se deben respetar las notificaciones, o sea, es decir, las prerrogativas y privilegios procesales otorgados a los estados y municipios, así como a los organismos públicos, garantía pues prevista en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República, como también en la ley orgánica del Poder Municipal, todo lo cual está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y también existen las notificaciones a esos procesos, pues, donde el demandado está fuera del territorio nacional. Es decir, usted va a notificar a una empresa cuyo domicilio o sede, ahorita con esto del teletrabajo, imagínense, que hay tantas modalidades de trabajo a distancia, a usted lo contratan en Estados Unidos, pero bueno, trabaja aquí en su casa, o lo contratan en Colombia y trabaja aquí en su casa, en la sala de su casa, en cholitas y tal, pero en todo caso lo contrataron por internet, recibe sus pagos acá, y bueno, y allí pudiese ejercerse una demanda. ¿Y cómo puede entonces usted reclamar a esa parte demandada, digamos que tiene acá bienes o tiene una sede o lo que sea, medio virtual? Pues se debe atender a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias para practicar esa notificación. Pues que también es ese convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, pues, y solicitar una rogatoria y todo ese trámite para poder notificar a la parte demandada en el extranjero. Es así, pues, que hemos terminado estos temas. Si tienen alguna pregunta en vivo, este es el momento para realizarla. Si no tienen ninguna pregunta en este momento, también me la pueden plantear por WhatsApp, por el chat que tenemos creado a tal efecto. Pueden escribir por módulo 7 también. Y bueno, y pueden estar acá presentes los 8 participantes que tenemos ahorita en esta segunda parte de la clase. Si alguno tiene alguna pregunta o bien nos despedimos. Muchísimas gracias pues, y sobre todo los que quedan presentes: Ariadna Sáez, Alejandro Beltrán, Andreina Calderón, Dios Ángeles Mato, Joseph Parejo, muchas gracias por tu pregunta. Tania Barrios Roberto, Jaylee P. Es importante que participen, jóvenes. Recuerden que hay 2 puntos por participación y asistencia. Adriana, acuérdate que tenemos un canal de YouTube para eso. Tenemos un canal de YouTube. Si tú te metes al canal, ahí vas a ver la clase. Va a estar inmediatamente ahorita al colgar con ustedes la llamada. Dejaré constancia en módulo 7 y lo enviaré también al grupo de WhatsApp. Yo creo que es súper fácil verlo así, ¿verdad? Porque en el Drive es bastante difícil subirlo. Por el peso, son complicadas. Si ustedes tienen internet, en cualquier lugar, pueden ver la clase. Teléfono inteligente, pueden ver la clase. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno,
estudien con pasión. Nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan disfrutado esta clase tanto como yo. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias. Gracias a ti.